El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos a continuar con el espacio de noticias del día de hoy. Visita nuestra mesa de trabajo Eduardo Peña. Él es vocero del colectivo Va por Ti Trabajador Petrolero. Ellos están haciendo un planteamiento a la Asamblea Nacional, un planteamiento que se deriva de la posibilidad de restituir por la vía de una reforma legal el pago de utilidades para los trabajadores del sector. Vamos a conocer con mayor profundidad con nuestro invitado el sentido de esta demanda. ¿Cómo le va, señor Peña? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días a la audiencia. Le agradecemos por este espacio. Nosotros representamos a 10,000 trabajadores petroleros, mineros, las empresas complementarias y también del sector eléctrico privado. Somos trabajadores privados y en el año 2009 se dio una ley donde las utilidades de los trabajadores fueron reducidas en estos sectores entre el 3 y el 5%. La ley dice que las utilidades son 15%, que se divide en dos partes, 10% para el trabajador, 5% para las cargas. En este caso no quedó ni siquiera el 5% de las cargas, porque apenas el sector petrolero recibe 3%. Hemos levantado esta lucha desde el mes de marzo del 2018, en que con la sentencia de la Corte Constitucional a favor de los trabajadores de las telecomunicaciones, lograron que se reconozca este derecho del 15%. Ahí vimos que se abría una ventana para nuestro reclamo y es así que acudimos a la Asamblea Nacional, donde logramos el apoyo de la ex asambleísta Paola Vintimilla. Ella hizo un proyecto que fue presentado, tratado y avanzado hasta el informe para segundo debate. Este proyecto se aprobó en el mes de mayo de este año para que sea ingresado al segundo debate. Sin embargo, desde esa fecha hasta el momento no hemos logrado que se ponga al tratamiento en el pleno de la Asamblea. Nosotros hemos hecho acercamientos con el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Gobierno, hemos hecho los acercamientos con todos los partidos y grupos políticos representados en la Asamblea. Y lo raro de esto es que todos reconocen que el trabajador tiene derecho a ese porcentaje. Sin embargo, no se hace nada por restituir este derecho. A ver, sobre esto que usted señala, ¿el informe para segundo debate ya está listo? Está listo el informe desde mayo de este año. O sea, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Está aprobado incluso por el CAL, solamente correcto. Ese informe ya salió de la comisión, fue a la Secretaría de la Asamblea y está para que el día que lo considere el presidente de la Asamblea lo ponga en la discusión. Exactamente, solo falta que se fije la fecha para ese segundo debate. ¿Ustedes hablaron ya con el presidente de la Asamblea? Nosotros hemos hablado con el presidente de la Asamblea y producto de esos acercamientos se acordó hacer unas mesas de trabajo, que lo hicimos con los representantes del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Finanzas y del presidente de la Asamblea. Hemos hecho 4 mesas de trabajo donde discutimos todo el problema de las utilidades y finalmente llegamos a la aceptación de que nuestro proyecto debe ser tratado. Sin embargo, todavía esperamos la fecha. Nos ofrecieron que para esta semana posiblemente fijen la fecha del segundo debate. Estamos a esa espera y por eso es que nosotros estamos visitando los medios de comunicación para hacer conciencia de nuestro reclamo. ¿Ustedes presentaron sobre esta reclamación, presentaron algún tipo de demanda ante la Corte Constitucional en su momento? También presentamos una demanda en la Corte Constitucional, la misma que ha venido igual a paso lento, no hemos tenido todavía ninguna notificación, está presentada, está calificada, está sometida a tratamiento, tenemos el juez designado que es el doctor Enrique Herrería, pero de ahí tampoco ha avanzado porque en la Corte Constitucional hay el tratamiento cronológico de las demandas. Por lo tanto, nuestra ley fue, como le digo, la demanda fue presentada en el 2018 y al momento están demandas del 2014, entonces es un camino lento todavía. Espera. Este pedido que ustedes hacen, ¿tiene que ver o está relacionado o se parece a aquel de las utilidades de los trabajadores de las empresas telefónicas? Bueno, se parece en el sentido de que a ellos también se les intentó disminuir el porcentaje de las utilidades,
pero para ellos fue una ley que era del buen vivir. En cambio, nuestro porcentaje está destinado a la ley amazónica. Entonces, si bien es cierto, el trámite fue parecido, pero es para distintos objetivos, ¿no? Ahora, nosotros reconocemos que los pueblos amazónicos, la región amazónica, pasa por una serie de dificultades, de necesidades no atendidas por el gobierno central. Pero lo que no nos parece correcto es que se pretenda con los dineros de los trabajadores financiar obras que le corresponde al Estado. La Constitución dice muy claramente, la salud, la educación es atención prioritaria del Estado. Entonces los trabajadores no tenemos que designar recursos de nuestro trabajo para que el Estado haga obra. Eso es lo que nosotros venimos insistiendo. En la época de Alemania de Hitler salió el hecho que decían una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad. Nosotros queremos que una verdad que venimos reclamando y que repetimos 1000 veces se haga una realidad y se reconozca y se restituya este derecho a los trabajadores. ¿Por qué para el caso del sector petrolero el tratamiento de las utilidades fue diferente o ha sido diferente si comparamos con el resto de trabajadores que reciben utilidades? Bueno, en esa época, usted recordará, teníamos un gobierno que se decía progresista, que se decía que luchaba por las clases populares. Entonces ellos sacaron la idea y lo pusieron en la sociedad de que los trabajadores petroleros somos una clase privilegiada y que por tal motivo se recibía millonadas en utilidades. Pero eso es una falsedad porque si usted recordará, los gobiernos, el gobierno de ese entonces tenía en mente hacer esta ley para buscar fondos para la Amazonía. Pero en esa misma época el gobierno hizo otro reglamento, ¿no? Que fue desaparecer la tercerización de las empresas del sector energético, que desaparezca la tercerización y todos pasen a ser parte de las empresas usuarias. Nosotros, la mayoría de trabajadores petroleros en la actualidad, venimos de ese sector, éramos personal tercerizado. Entonces nosotros nunca logramos coger esas utilidades a la que se refiere el gobierno. Igual había un tratamiento en cuanto a los contratos. Ustedes no recibían utilidades antes. No, señor. ¿Y ahora sí reciben o no? Ahora sí, pero el 3%. Pero de nada el 3%, claro, digo. Imagínese, el año anterior el monto de las utilidades fue más o menos cerca de 30 millones. Si eso divide usted para 10,000 trabajadores que somos del sector, apenas toca a $3,000. Y eso no es una fortuna. Justamente eso le iba a preguntar, porque un oyente me pide que le pregunte cuánto reciben hoy de utilidades en promedio ustedes más o menos con ese 3%. En promedio se está recibiendo utilidades que van desde los $200 hasta los $2,000, $2,500. Claro, porque hay sectores de la empresa privada que reciben utilidades de $100, de $200. Depende mucho del giro del negocio, ¿no? Exacto, o sea, eso me pide que le pregunte. Nosotros somos trabajadores de 8 empresas que están aquí en el sector amazónico. Cada empresa tiene distintos niveles de producción. Dependiendo de eso es las utilidades. Y como le digo, si usted divide los 30 millones para los 10,000 trabajadores, aproximadamente da un promedio de 3,000. Pero hay que considerar que las cargas familiares también hace que estos $3,000 se distribuya. Por eso es que hay utilidades desde los $100, $200 hasta los $2,500. Ahora, lo que yo le planteo es, si antes no recibían utilidades y luego por lo menos recibieron el 3%, sí hubo un beneficio para los trabajadores petroleros, señor Peña. Sí, hubo un beneficio, pero los beneficios no pueden ser a cuentagotas. Aquí hay que aplicar lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. Mire, yo en una entrevista alguna vez decía, los políticos, y me refiero a todos los políticos, incluidos los señores asambleístas, deben conocer la Constitución como un cura conoce la Biblia, para hacer leyes que sean objetivas, leyes que sean justas, porque la Constitución, el Código del Trabajo, dice que las utilidades son el 15%. No sabemos entonces con qué objetivo
hoy se disminuye del 15 al 3%. ¿Qué reclamamos? Que se cumpla la ley, que se cumpla lo que dice la Constitución. En el caso del sector petrolero, le pregunto a usted, ¿no debería haber un tratamiento diferente por la propia dinámica económica de este sector? O sea, no es lo mismo recibir utilidades del sector petrolero que de otro sector que tal vez no tiene el mismo, no sé, el mismo impacto económico. Bueno, mire, la realidad del trabajador petrolero es muy distinta al común de los trabajadores. Los trabajadores petroleros, la mayoría pasamos en los campamentos, hacemos turnos fuertes que son de 14-7, 21-7, en el mejor de los casos 14-14. Es decir, que el trabajador más de la mitad de su vida pasa alejado de las familias. En el caso de las compañeras mujeres, la situación es mucho más difícil, porque cuando ellas son madres de familia igual tienen que alejarse de sus hijos, tienen que alejarse de sus hogares para poder cumplir con el trabajo. Nosotros elegimos ser trabajadores, es verdad, porque es una decisión nuestra, pero por esa misma situación de la dificultad del trabajo, de la dificultad de la situación por las que todos los trabajadores pasamos, es que pedimos se reconozca y se restituya un derecho que es legal. No pedimos ni más ni menos de lo que le corresponde a cualquier ciudadano ecuatoriano. Nosotros cumplimos con todas las leyes, con todo el aspecto legal. Igual queremos que el gobierno, que las autoridades respeten nuestro derecho a las utilidades y se reintegre ese 15% para los trabajadores. Hay un tuit generado el día de ayer por la asambleísta Cristina Reyes Hidalgo que ratifica justamente que el informe de la Comisión de Derechos de los Trabajadores estaba listo desde febrero de este año y hace un llamado público al presidente de la Asamblea, César Ritardo, a convocar pronto al segundo debate. Para finalizar, ¿no les dio fecha el presidente de la Asamblea? Todavía no tenemos la fecha, nosotros hemos estado insistiendo, nosotros siempre estamos tratando de hacerlo de la forma más pacífica, correcta. Nosotros no hemos hecho alteración del orden público, no hemos hecho desmanes, siempre estamos de la mejor manera solicitando que nos restituyan este derecho. Sin embargo, vemos que es una situación que va más allá de lo económico, es una situación política que no se quiere solventar. Nosotros pedimos a los asambleístas, pedimos al gobierno que se sensibilicen, que nos restituyan este derecho que es un beneficio para las familias del sector petrolero. Hay una situación especial también que hay que tomar en cuenta. Esto dicen que sirve para financiar la ley amazónica, es verdad, pero tenemos que tomar en cuenta que hoy la ley amazónica establece que el 70% de los trabajadores de estos sectores deben ser de la Amazonía. Entonces, si devolvemos el dinero a los trabajadores, vamos a dinamizar justamente la Amazonía, los pueblos amazónicos. Miren, nosotros no creemos, como recién esta semana anunciaba el diputado, el asambleísta Eliseo Azuero, que quiere convertir a la Amazonía, creo que en una república independiente, donde él está planteando que incluso el derecho al trabajo para los ecuatorianos sea limitado, que solo el amazónico de nacimiento puede trabajar en la Amazonía. Entonces ese tipo de cosas llevan a que se entorpezca la situación de tratamiento de algo que es legítimo, de algo que es legal. Insisto, nosotros pedimos que se nos restituya un derecho que está consagrado en la Constitución y en las leyes. La posición de los trabajadores petroleros, agradecemos a Eduardo Peña por la gentileza. Él es el vocero del colectivo Va por Ti Trabajador Petrolero. Están pendientes de la incorporación en la agenda de la Asamblea Nacional de este documento, el informe para segundo debate de esta reforma legal que implicaría una modificación del porcentaje de utilidades que reciben los trabajadores de ese sector. Gracias a nuestro invitado, 8 de la mañana con 7 minutos.